En nombre de la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad, les damos la bienvenida, les agradecemos la presencia a en este reinicio del ciclo de Café de Ciencias que nació en la gestión anterior y que nosotros pretendemos consolidar y que se erija en una instancia donde nuestros docentes investigadores y todos los integrantes de nuestra comunidad tengan un espacio para transmitir y para participar de cada una de las realizaciones y desarrollos que se vienen haciendo en nuestra casa. En el día de hoy vamos a poner un ciclo de 2 charlas a consideración de todos ustedes, que tiene que ver con un espacio que es Pasturas, en la cual la disertante será nuestra docente investigadora, ingeniera Fernanda Esparra. Fernanda se recibió en el 2001 en la Universidad Nacional de Luján, es profesora con dedicación exclusiva en la asignatura Forrajes y Manejo de Pasturas, profesora adjunta simple en producción y utilización de pasturas en la Universidad Nacional de Luján, es integrante del núcleo de investigación CISAS, actualmente dirige el proyecto de investigación Estrategias de Fertilización Nitrogenada en Lolium multiflorum, raigrasa anual, en el partido de Azul. Es integrante además del proyecto Versatilidad en el uso del cultivo de cereales de invierno. Tiene numerosas presentaciones en la sección de producción y utilización de pasturas del Congreso de Producción Animal y varias publicaciones en revistas de divulgación. Es disertante de temáticas relacionadas a la producción y utilización de pasturas en seminarios, talleres, cursos y jornadas técnicas. En la charla de hoy se abordarán resultados de trabajos de investigaciones realizados en el ámbito de nuestra facultad. Bueno, hecha la presentación y comentándoles que al final de la misma podrán acceder a las preguntas a través del chat o levantando la mano. Los dejo con Fernanda para que inicie su charla. Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias Panchi y buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a dar comienzo al tema de hoy, que es versatilidad en el uso de raigrasa anual. Y un poco la idea de esta charla es, digamos, además de ver el uso tradicional del raigrasa anual como verdeo de invierno, algunas otras estrategias de manejo con el fin tanto de pastoreo directo como la confección de reservas. Entonces, en primer lugar, el objetivo, digamos, de la realización de cualquier verdeo de invierno, en este caso particular vamos a hablar de raigrás, pero también hago mención a lo que son los cereales de invierno, como avena, cebada, centeno, ¿sí? Es cubrir el bache invernal, digamos, desde el mes de mayo hasta agosto, cubrir esa baja de producción de las pasturas plurianuales OIP, otoño, invierno, primaveral, o también las PO, ¿sí? Con la producción de los verdeos de invierno. Básicamente, el raigrás también es una especie OIP, ¿sí? Cuya temperatura base es 0. Esta temperatura de base 0 permite que el raigrás pueda producir a altas tasas de crecimiento en pleno invierno, ¿sí? Entonces, básicamente se cubre este bache de producción con el raigrás anual. Las características del raigrás anual es, digamos,
excelente forraje invernal de altísima calidad y palatabilidad, ¿sí? En el mercado hoy podemos encontrar un gran abanico de cultivares, ¿sí? Hoy en el registro de INASE tenemos alrededor de 150 cultivares registrados, ¿sí? Que esto permite tener diferentes materiales que se adaptan a diferentes ambientes. Tiene una amplia difusión, sobre todo en la subregión húmeda. En la provincia de Buenos Aires es el segundo verdeo en cantidad de hectáreas sembradas, alrededor de 112.000 hectáreas en todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Tiene un crecimiento inicial vigoroso, esto permite que alrededor de los 45 o 60 días ya se le pueda hacer el primer pastoreo, ¿sí? Tiene un sistema radical bastante superficial, que eso podría llegar a ser como una desventaja, ya que es muy sensible a la falta de agua. Pero a su vez, tanto su excelente capacidad de macollaje, más ese sistema radical superficial, hace que tenga muy buena defensa del piso, ¿sí? Es importante. Acá vemos en esta foto todo lo que es el sistema radical bien superficial del ryegrass, más su buena capacidad de macollaje, hace que sea una muy importante especie para la defensa del piso ante determinados problemas de erosión. Tiene un alto potencial de producción. Hoy en día hay materiales que se han mejorado genéticamente y pueden alcanzar las 20 toneladas de materia seca por hectárea, ¿sí? En su producción total. Tiene una excelente respuesta a la fertilización nitrogenada, esto lo vimos en la charla anterior, en el mes de mayo, de estrategia de fertilización, y tiene una excelente capacidad de resiembra natural, ¿sí? Supera los 1000 kilos de semilla por hectárea. Esto hace esta ventaja que tiene el ryegrass, que también se lo utilice mucho para lo que son las promociones de ryegrass, que ya lo vamos a ver más adelante. Tiene una adaptación edáfica muy importante, se lo puede sembrar desde lomas hasta bajos dulces, ¿sí? Vemos claramente todos los ambientes en los cuales se puede utilizar el ryegrass anual, ¿sí? Y esto hace que tenga adaptación en muchos sistemas, digamos, productivos de nuestra zona. Contamos con, dentro de lo que es el ryegrass, materiales genéticos diploides, ¿sí? Originalmente el ryegrass tiene 14 cromosomas por célula, ¿sí? Que son los diploides, pero se ha mejorado genéticamente y se ha duplicado esta cantidad de cromosomas por célula. Esto hace que los materiales tetraploides, ¿sí? Tengan un mayor contenido celular, por lo tanto, son de mejor calidad, tienen una mejor relación en cuanto a contenido celular, pared celular, ¿sí? En general estos materiales son de ciclo más largo. Al duplicarse la cantidad de cromosomas, el peso de 1000 semillas es mayor. Esto permite que los ryegrasses tetraploides tengan una mayor velocidad de implantación, un mayor pique. Entonces, el primer pastoreo se puede adelantar con respecto a los diploides, ¿sí? Los diploides tienen estructuras de planta de muchos macollos, pero macollos pequeños, de hojas finas, ¿sí? Que generan tapices más densos con respecto a los ryegrasses tetraploides, ¿sí? Que generan menos macollos, pero macollos más grandes, más pesados, ¿sí? Y bueno, y se pueden diferenciar por el ancho de la hoja. Los tetraploides tienen hoja mucho más ancha. Con respecto a los materiales diploides, se adaptan a, digamos, son más rústicos, entonces se adaptan a condiciones ambientales un poco más limitantes, ¿sí? Por eso se utilizan más donde los suelos no son tan fértiles, ¿sí? O hay problemas de pH. También hay que distinguir que dentro de los materiales, ¿sí? No importa la diploidía que tengan, en cuanto a la fecha de floración. Entonces tenemos materiales de floración temprana,
media, tardía y muy tardía. Entonces también en función de eso, viene asociado al ciclo, es donde podemos usar cada raíz para maximizar su potencial productivo. Una de las posibilidades que uno tiene de encontrar información sobre lo que es producción de raigras, ¿sí?, es tanto en la red de evaluación de raigras anual del INTA. Uno, si lo busca, encuentra, debe tener aproximadamente más de 15 años de evaluación de diferentes cultivares de raigras en diferentes zonas del país. Hay muchos puntos en la provincia de Buenos Aires, pero también está en Rafaela, Concepción del Uruguay, en La Pampa, en Corrientes. Y bueno, entonces, en función de dónde nosotros podemos estar, contamos con información de adaptación y producción de diferentes materiales. Lo mismo, en la Cámara de Semilleristas hay una publicación anual donde dentro de todas las especies que se evalúan, también contamos con la evaluación de cultivares de raigras anual, ¿sí? Esto no solamente nos permite comparar información de diferentes ambientes, sino ver un poco en qué fecha se siembran, las producciones en función de las condiciones climáticas y demás. A modo de ejemplo, yo de lo que es la red de evaluación de raigras anual, saqué para el año 2019, para la zona Bolívar, por cuestiones de cercanía, las producciones, ¿sí?, de diferentes materiales y ploidías, ¿sí? Y vemos, en este caso, producciones que van entre casi 5 toneladas a 5 toneladas a 8 toneladas de producción de materia seca. Y un poco ver también la distribución a lo largo del ciclo. Cabe aclarar, en este caso, que para este año particular se sembró muy tarde, a mi gusto, ¿no? 11 de abril, entonces el aprovechamiento otoñal no se pudo realizar, digamos, tuvieron un primer aprovechamiento al inicio del invierno, ¿sí? Y la máxima producción en primavera. Si nosotros nuestro objetivo es cubrir el bache invernal, con esta siembra tan tardía no lo estaríamos logrando, ¿sí? Y con esta tabla uno puede decir, ¿hay un cultivar mejor, digamos, que sea el mejor para todas las situaciones? Y no, eso lo tenemos que ver también cómo se adapta el cultivar por su ciclo, por su fecha de floración, por su adaptación al ambiente, digamos, cuál de esos cultivares se puede adaptar mejor a nuestro sistema productivo. Entonces, tener en cuenta bien en qué momento se va a sembrar, fecha de siembra, ¿sí?, la calidad del ambiente, ¿sí?, si estamos en una loma, media loma o bajo, y la rotación, qué cultivo va detrás de, en este caso, nuestro raigras. Una cosa importante, ¿sí?, no es solamente contar con un buen cultivar, sino cómo lo vamos a manejar. Y cuando hablamos de manejo, en este caso del raigras, hacemos hincapié en lo que es la frecuencia de pastoreo, digamos el intervalo, entre dos defoliaciones sucesivas. Y acá este es un ensayo. Bueno, Panchi comentó que también, digamos, yo soy recibida en Luján y toda mi primera etapa trabajé allá en Luján con el ingeniero Bernengo, evaluando diferentes materiales de raigras, y bueno, y este es un ensayo que ya tiene sus años, pero que es importante por la cantidad de cultivares que evaluamos, como el impacto, digamos, de la frecuencia de pastoreo en la producción de biomasa. Entonces, acá vemos los diferentes materiales, ¿sí?, de raigras. Hay raigrases tetraploides y diploides, y vemos que cuando se pastorea cada 24 días, digamos, una alta frecuencia de pastoreo, vemos que más o menos, son las barritas blancas, ¿sí?, los materiales, ¿sí?, tienen las mismas producciones, ¿sí?
tenemos que remarcar que no todos los cultivares tienen el mismo costo, los que tienen mayor genética salen muchísimo más caros, entonces si nosotros no adaptamos esa frecuencia de pastoreo a los materiales tipo Fórmula 1, ¿sí?, que son los que requieren mucho nitrógeno, digamos, buena fertilidad para tener las producciones potenciales, y la frecuencia de pastoreo, estamos un poco desperdiciando ese potencial que tiene naturalmente ese cultivar. Si nosotros duplicamos la frecuencia, o sea, cada 48 días, 45, 48 días, realizamos la rotación, prácticamente tenemos el doble de producción, ¿sí?, que serían las barritas amarillas. Entonces, fíjense, los materiales, en este caso, puntualmente, yo lo nombro, la Abundant, que es un material muy bueno, vemos que solamente con la diferencia de alargar, ¿sí?, el intervalo entre los dos pastoreos sucesivos, estamos duplicando la producción de forrajes, ¿sí? Mientras que hay otros materiales que no tiene tanto impacto la frecuencia de pastoreo. Y si esto lo llevamos, digamos, al tema puntual de las 3 hojitas, ¿sí?, que es lo que se recomienda, todas las gramíneas OIP, digamos, tienen 3 hojas vivas por macollo. Cuanto más nos acercamos a esas 3 hojitas, el potencial de producción va a ser mayor. ¿Por qué? Porque siempre estamos trabajando con las máximas tasas de crecimiento, ¿sí? Que esto sería cuando rotamos cada 48 días, 45, 48 días. Mientras que si nosotros tenemos una alta frecuencia de pastoreo, ¿no?, las vueltas son más cortitas, cada 24 días, estamos trabajando en una hoja y media, 2, digamos que estaríamos en este punto, donde estamos todavía con tasas de crecimiento intermedios. Entonces fíjense, pegamos más vueltas dentro del potrero, pero en cada cosecha se lleva menos material. Y en cambio, cuando extendemos esa frecuencia de pastoreo, tenemos una mayor producción de biomasa. Entonces, podríamos decir 3 tips o 3 recomendaciones para tener buenas producciones de ryegrass anual. Tenemos que tener en cuenta una siembra temprana. Para esta zona de azul, yo recomiendo que sea durante la primera quincena de marzo, ¿sí?, en lo posible, para tener, digamos, altas tasas de crecimiento, aprovechando la humedad que generalmente hay en marzo y abril, y las temperaturas, ¿sí? El ryegrass es muy dependiente de la fertilización nitrogenada, por lo tanto, hay que fertilizarlo con nitrógeno, y adaptar la frecuencia de pastoreo para maximizar, ¿sí?, las producciones. Acá les dejo el primer chivo, si quieren llamarlo así. He realizado una infografía sobre lo que es ryegrass anual. Acá les dejo el link, o lo pueden buscar tranquilamente en internet, donde está un poco todo esto de la fertilización, la frecuencia, y digamos que sirve como una hoja de ruta para lo que es el manejo de ryegrass. Entonces, y vamos más particularmente a lo que es la charla, vamos a hablar de lo que es ryegrass anual de ciclo completo, ryegrass anual diferido, promociones de ryegrass anual en suelos, digamos, típicamente ganaderos, y boleo de ryegrass sobre maíz, ¿sí? Ciclo completo en zonas húmedas. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de ciclo completo de ryegrass? Es básicamente aprovecharlo como un verdeo tradicional, ¿sí?, entre los meses de mayo a septiembre para pastoreo, ¿sí?, y a la salida del invierno, clausurar ese lote, ¿sí?, fertilizarlo y aprovechar las altas tasas de crecimiento que se dan en la primavera para la confección de silaje. Digamos, ¿y por qué se puede hacer esto? Porque ya las pasturas plurianuales, tanto IP como PO, están produciendo pasto, ¿sí? Entonces, nosotros aprovechamos un cultivo que ya está implantado, que es productivamente, digamos, viable todavía porque sigue produciendo pasto, para la confección de una reserva. Y entonces, ¿qué necesitamos para hacer un ryegrass de ciclo completo? Básicamente,
que las temperaturas invernales sean superiores, las temperaturas medias sean superiores a 8 grados, siempre que haya humedad en el suelo, nos va a permitir la fertilización nitrogenada, ¿sí? Y esto nos va a permitir alargar, ¿sí?, el ciclo y poder realizar el ciclo completo de ryegrass. Una característica importante, como ya mencioné, del ryegrass es su buena capacidad de macollaje, por eso tenemos altas respuestas a la fertilización nitrogenada. En general es de ciclo más largo que otros cultivos invernales, entonces nos permite hacer el ciclo completo, ya que entra, digamos, en estado reproductivo a la salida del invierno, principio de primavera. Este es un trabajo también que hicimos en Luján y se los muestro básicamente por la cantidad de materiales. Nosotros en este trabajo evaluamos 23 materiales de ryegrass, ¿sí? Yo acá hice un resumen de esa tabla para mostrarles básicamente que la producción otoño-invernal, ¿sí?, entre mayo a septiembre, se ha utilizado para corte pastoreo, ¿sí?, teniendo un total, digamos, de la producción otoño-invernal, que iban entre las 8 toneladas y casi 11 toneladas de materia seca. Se clausuró, se fertilizó con 60 kilos de nitrógeno en ese momento, ¿sí? Claro, estas producciones vienen un poco de la mano con estrategias de fertilización fraccionada, ¿sí? Digamos, en macollaje y después del primero y segundo corte se fertiliza con nitrógeno para mantener estas producciones altas de ryegrass. Bueno, como dije, después del último pastoreo, digamos, a principios de septiembre, ¿sí?, se clausura el lote, se realiza la fertilización nitrogenada y se deja que acumule forraje. Dependiendo de los materiales, entre 45 y 60 días está para cortar, para realizar la reserva, en este caso silaje, ¿sí? El punto ideal donde conseguimos volumen y calidad sería emergencia de espiga, y tenemos producciones, ¿sí?, que van casi de las 4 toneladas a las 8 toneladas de esa producción primaveral, digamos, para ensilar, teniendo producciones totales durante todo el ciclo, ¿sí?, entre 12 toneladas y 19 toneladas. O sea, el tema del ciclo completo, nosotros estamos utilizando un cultivo que ya está implantado, ¿sí?, donde ha sido pastoreado, pero todavía tiene capacidad productiva, con excelente calidad de forraje, ¿sí?, muy buena cantidad de macollos, ¿sí?, que esto es la ventaja que tiene el ryegrass con respecto a otras especies, y en este momento, digamos, en la primavera, es cuando las pasturas plurianuales están produciendo, o sea, no necesitamos esa producción extra de ryegrass para ser pastoreada, ¿sí? Si nosotros tomamos, en este caso, el promedio del ensayo, fíjense, teniendo en cuenta materiales tetraploides como diploides, la producción promedio fue de 9 toneladas y media, ¿sí?, para lo que es otoño-invierno, con 6 toneladas para lo que es la confección de silaje, ¿sí? Las tasas de crecimiento en la primavera, en promedio, fueron de 114 kilos de materia seca por hectárea por día, ¿sí? Fíjense, esto es una foto del ensayo, los diferentes materiales diploides y tetraploides. El momento para la confección de silaje es cuando empieza a emerger la espiga, ¿sí? En el caso, digamos, lo evaluamos durante varios años y tenemos el mismo comportamiento, producciones altas, digamos, que valen la pena ensilar en primavera. Acá lo comparo también con otros materiales, tanto avena como cebada y avena más vicia, ¿sí? En el caso del ryegrass, el comportamiento fue muy bueno. Puede variar la producción otoño-invernal en función de las temperaturas y las precipitaciones, pero siempre, digamos, las producciones fueron interesantes para todos los años que hicimos en los distintos ensayos, ¿sí?
Así que es una estrategia de uso, digamos, bastante interesante, ya que podemos tener un silaje a un costo relativamente barato, ¿sí? Una cosa a tener en cuenta, si el material en el momento que se va a hacer la reserva tiene menos de 30% de materia seca, es necesario hacer un preoreo, ¿sí? Eso es importante. Y en cuanto a calidad, también podemos compararlo con otros materiales y prácticamente son muy parecidos en cuanto a digestibilidad y proteína bruta, ¿sí? La proteína bruta va a depender mucho también de la estrategia de fertilización. Cuanto más fertilizado esté, mayor va a ser el nivel de proteína en planta. Y bueno, y esto también lo quiero mostrar con algunos números, ¿no? Digamos, el costo de un ryegrass tradicional, digamos que solamente se pastorea en otoño e invierno, versus un ryegrass de ciclo completo. Usé valores bastante promedio para lo que son los costos, ¿sí? Y hoy, más o menos, puede ser en función del tipo de siembra que se realice, la fertilización, el cultivar que se utilice, el costo de implantación de un ryegrass varía entre 22.000 y 24.000 pesos por hectárea, ¿sí? El costo de una refertilización con 60 kilos de nitrógeno por hectárea, 130 kilos de urea, alrededor de los 8.650 kilos por hectárea. El costo de silo, digamos, de la confección del silo, casi 32.000 pesos, ¿sí? Esto, el precio de la bolsa está alrededor de 28.000 pesos, más el precio básico, ¿sí? Para lo que son cereales de invierno o cultivos de invierno, es de 12.900 pesos por hectárea, y el costo por kilo, por tonelada de materia verde es de 725 pesos por hectárea. Yo lo calculé, los datos estos, para 8 toneladas de materia seca por hectárea, y con un 35% de materia seca, una eficiencia del pastoreo del 70%, y bueno, y precio de novillo y de leche, de novillo 205 pesos por kilo de carne y 30 pesos por litro de leche. Y los cálculos, a grosso modo, es que un verdeo tradicional, ¿sí? Para un material diploide, nos sale el kilo de materia seca 6,4 pesos, mientras que los tetraploides 5,4, ¿sí? Teniendo en cuenta las labores de implantación, semilla, fertilización y agroquímicos para, digamos, el periodo de marzo a principios de septiembre. Para el caso del ryegrass ciclo completo, también teniendo en cuenta lo que es el costo de las semillas, las labores de implantación, agroquímicos, las fertilizaciones más el ensilaje, esto nos da un precio por kilo de materia seca para materiales diploides de 8,2 y de 7 pesos por kilo de materia seca para los materiales tetraploides, digamos todo el ciclo. Pastoreo otoño-invierno más la confección del silo en primavera. ¿Qué ventaja, digamos, tiene de poder hacer el ryegrass de ciclo completo? Básicamente que abarata muchísimo el costo de la materia seca, digamos, producido, ¿no? Porque si yo lo comparo con la confección de silo, de ryegrass anual, nos sale el kilo de materia seca 11 pesos y medio, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a sembrar exclusivamente el ryegrass para hacer la reserva, nos sale 11 pesos y medio. Mientras que si nosotros hacemos un ryegrass ciclo completo, donde se pastorea y se hace la reserva, prácticamente tenemos 5 pesos de diferencia el costo del kilo de materia seca, ¿sí? Digamos, nosotros, utilizando un ryegrass ciclo completo, abaratamos el costo, ya que el cultivo ya está implantado y amortizado, digamos, en lo que es el verdeo tradicional. Y si esto lo llevamos a cuántos kilos de carne o leche nos puede producir un ryegrass tradicional y con cuántos kilos de carne o litros de leche podemos pagar la técnica de manejo, vemos que satisfactoriamente, ¿sí? Con refertilizaciones
obtenemos 784 kilos de carne por hectárea para un material diploide y 941 kilos de carne para un material tetraploide, y esto, digamos, se paga con 197 kilos de carne, o sea, es ampliamente favorable. Lo mismo ocurre con la leche. Y para el caso del ryegrass ciclo completo, ocurre exactamente lo mismo. Ampliamente se paga, ¿sí?, digamos, esta estrategia de manejo con la producción que se obtiene, con la producción de pasto obtenido en el sistema de ryegrass ciclo completo. Ahora pasamos a otro uso que se le puede dar, ¿sí?, es el ryegrass anual diferido, ¿no? Y cuando hablamos de un material diferido, básicamente, nosotros lo que hacemos es utilizar esa producción de pasto que se, digamos, produce en pleno otoño para diferirlo o transferirlo, utilizarlo en invierno, ¿sí? O sea, acumulamos biomasa producida en el otoño con las altas tasas de crecimiento que todavía tenemos en esta época, ¿sí?, y se utiliza en un momento de déficit, digamos, de pasto, a causa, puede ser por un déficit hídrico, ¿no?, o por bajas temperaturas, y lo utilizamos en pleno invierno. La ventaja que tiene el ryegrass anual diferido es que es un material de muy buena calidad, ¿sí?, y que está verde. Digamos, retrasamos el aprovechamiento del ryegrass. Entonces, algunas consideraciones a tener: el ryegrass anual requiere mínimo 600 milímetros para generar buenas producciones, ¿sí? Lo podemos diferir en ambientes donde, o en momentos, digamos, que sabemos que hay un déficit hídrico durante los meses más fríos del año, ¿sí?, y diferimos ese crecimiento otoñal para los momentos de pleno invierno. ¿Y por qué usar ryegrass? Básicamente, utilizar ryegrass porque tiene una alta potencialidad de producción durante el otoño, con muy buenas tasas de crecimiento, ¿sí?, tiene una alta capacidad de macollaje, no encaña tempranamente. Recordemos que el ryegrass pasa a estado reproductivo en primavera, ¿sí?, y no tiene, o tiene muy poca, ¿sí?, cantidad de material muerto, ¿sí?, en pleno invierno el ryegrass. Entonces, esto es un ensayo que hicimos acá en la chacra en el 2019, ¿sí? Este trabajo fue publicado el año pasado en el Congreso de Producción Animal, donde comparábamos el manejo tradicional, ¿sí?, de un verdeo de invierno de ryegrass, digamos, con pastoreos cada 60 días aproximadamente, cuando llegaban a las 3 hojitas, con respecto a uno que se dejó acumular en pleno, digamos, todo el otoño, y se empezó a utilizar en el mes de julio. Entonces, lo que vemos es que con el diferido obtuvimos una mayor producción de forraje, prácticamente el doble, ¿sí?, con respecto al que se, digamos, pastoreaba o se cortaba cada 60 días, ¿sí? Vemos claramente, ¿sí?, que en las 3 utilizaciones tuvimos una producción de casi 3 toneladas, mientras que el que diferimos, digamos, que empezamos a utilizar mucho más tarde, tuvimos en promedio 6 toneladas de materia seca por hectárea. Entonces, esta es otra alternativa: diferir el ryegrass para los momentos más críticos del invierno. Y esto lo vemos a nivel productivo, en que las tasas de crecimiento eran mayores y que pudimos obtener mayores cantidades de raciones equivalente vaca por hectárea, ¿sí?, casi el doble. Y esto es importante porque si nosotros tenemos que mantener nuestro rodeo, esta técnica de diferir el ryegrass para pleno invierno podría llegarnos a ser muy útil. Otro de los trabajos o de las formas de utilizar el ryegrass es la promoción, ¿sí?, de ryegrass en campos típicamente ganaderos, aprovechando, ¿sí?, al máximo la producción o la semillazón del ryegrass y manejando el banco de semillas. Entonces, en toda secuencia de promoción de ryegrass, partimos ya de un banco de semillas, ¿sí?, que se logra el año anterior, ¿sí?,
con la clausura en el mes de septiembre del lote para que produzca una buena semillazón y se genere un banco de semilla importante. Durante los meses de verano, enero y febrero, hay que bajar el tapiz, la brosa, digamos, el material muerto de ryegrass. Ya, digamos, puede ser con un pastoreo a fondo, ¿sí? Con animales de bajos requerimientos, o pasando una desmalezadora. En el caso que haya maleza, se puede pasar un herbicida, ¿sí? También, como alternativa, si son suelos que hace años que se viene promoviendo el ryegrass, se puede pasar un rolo picador de rastrojo para, digamos, generar una descompactación superficial y mejorar la aireación, y además permitiría una mejor incorporación de la semilla. El rolo se puede pasar antes de las, digamos, del momento, si quieren, de desmalezar o no, que también ayuda un poco a procesar toda esa brosa. Y en el mes de febrero, fines de febrero, principio de marzo, tendrían que estar las condiciones óptimas para que la luz llegue a esas semillas, se produzca la germinación, y en ese momento que aparecen los pelitos, la fertilización nitrogenada. ¿Sí? Entonces, cuando generamos digamos, tenemos que generar el banco de semillas el año anterior a la promoción. Nosotros tenemos un cultivo de ryegrass, se clausura a la salida del invierno, ¿sí? La clausura también puede ser parcial. Recordemos que el ryegrass tiene un alto potencial de producción de semilla, supera los 1000 kilos de semillas por hectárea, entonces también se puede hacer una clausura parcial, y generamos un banco de semillas. Promovemos esa floración y por ende la semillación del lote. Entonces, ¿qué factores necesitamos para que germinen todas esas semillitas que se produjeron, digamos, el año anterior? Luz y humedad, básicamente. La luz es necesario, como ya lo mencioné, limpiar de todo ese rastrojo o brosa, digamos, de lo que es el ryegrass anual, ya sea por un pastoreo intenso o a través de una desmalezadora, ¿sí? Entonces, eso nos permite que la luz llegue y se active la germinación, y la humedad es muy necesaria por dos motivos: para la germinación y para que se aproveche ese nitrógeno que nosotros estamos aplicando, porque la promoción de ryegrass es nitrógeno dependiente, ¿sí? Si nosotros hablamos de promoción, sí o sí, tenemos que fertilizar con nitrógeno. También tengamos en cuenta que en suelos ganaderos muchas veces la limitante es el fósforo. Entonces, vamos a tener que fertilizar no solamente con nitrógeno, sino con fósforo, y un buen fertilizante podría ser un diamónico, ¿sí? Ya que reforzamos tanto el nitrógeno como el fósforo. Entonces, cuando se da esta situación, que ya vemos los pelitos en el campo, ¿sí? En el lote, ahí fertilizamos, ¿sí? Con nitrógeno. Una consideración puede ser que en el mes de febrero, cuando es muy lluvioso, aparezcan estos pelitos, pero como el sistema radical del ryegrass es muy superficial, con 2 o 3 días de altas temperaturas se reseca la parte superficial y se mueren esas cortes de germinación. Entonces, hay que esperar a fertilizar a los primeros días de marzo, para asegurarnos que no va a ocurrir eso y que la tanda de germinación se promueva correctamente. Entonces, en esta situación vemos los pelitos, fertilizamos con nitrógeno. Y bueno, y esto lo paso rápidamente. La importancia de fertilizar las promociones, fíjense, este es un testigo sin aporte de nitrógeno, produjo prácticamente 2 toneladas de materia seca, con respecto a uno que se le agregó
fertilización, digamos, nitrogenada, si lo vemos a medida que aumentamos la dosis, siempre se da la escalerita, ¿no? A medida que se aumenta la dosis de nitrógeno, aumenta la producción de forraje, y bueno, y la estrategia, si es masiva o fraccionada, va a depender un poco del objetivo productivo. Este es un ensayo que estamos llevando este año en la chacra de la facultad, donde evaluamos sobre una promoción, no solamente la fertilización en forma masiva o fraccionada, sino también el diferido. Y bueno, la fecha de fertilización en este ryegrass fue el 18 de marzo. El 16 de marzo hubo una lluvia importante, entonces a los 2 días se fertilizó con nitrógeno, estaban los pelitos, con las fotos anteriores que se ven, y observamos donde aplicamos 120 kilos de nitrógeno, ¿sí? Tuvimos una producción a fines de abril de 2.500 kilos de materia seca por hectárea. A medida que íbamos fraccionando, la producción era menor, ¿sí? Vemos bien la escalerita hacia abajo, esto es cuando se agregó 120 kilos, 60 kilos de N y 40 kilos de N, digamos, de todos modos, a pesar de que fue la mitad de la aplicación de nitrógeno, prácticamente la producción fue la misma, hubo 300 kilos de diferencia para el doble de nitrógeno, y vemos que en el segundo corte, digamos pleno invierno, 13 de julio, la producción del testigo fue de 400 kilos, con respecto a 800, o sea el doble, el que ya venía con una fertilización de nitrógeno cuando estaban esos pelitos, o sea el 18 de marzo, y la que se refertilizó después del primer aprovechamiento, prácticamente tuvo la misma producción, ¿sí? Digamos, no es la misma, pero bastante estable. Mientras que con 40 kilos disminuyó bastante la producción entre el primero y el segundo aprovechamiento, ¿sí? Vemos claramente que la baja producción se debe más que nada a las bajas temperaturas, ¿sí? Las tasas de crecimiento disminuyen a pesar de que el ryegrass produce en pleno invierno, son menores a las tasas otoñales, pero vemos la importancia que tiene la fertilización, sobre todo en una promoción. Y después cuando diferimos, que también puede ser una estrategia, si lo comparamos con el testigo, el diferido sin aporte de nitrógeno, obtenemos un 50% más de producción, mientras que el que fue fertilizado, ¿sí? 13 de julio, digamos, la acumulación de pasto desde marzo al 13 de julio fueron de casi 4.000 kilos de materia seca por hectárea. O sea, vemos el impacto, no solamente del efecto de la fertilización, sino cuando diferimos en años tal vez donde el pleno invierno es bastante seco. Y tenemos producciones totales de 1.500 kilos para 2 aprovechamientos de ryegrass sin fertilizar, duplicamos cuando agregamos 120 kilos de N, ¿sí? Casi 4.000 kilos cuando la fertilización es fraccionada, con respecto a lo que es el acumulado, ¿sí? Y por último, siembra al boleo de ryegrass anual sobre maíz, ¿sí? Es una técnica que se está utilizando hace ya un par de años, en algunos casos como cultivo de cobertura o abono verde, y en otros casos, en los sistemas que son integrados, ¿sí? Digamos, se los empieza a utilizar las especies invernales para pastoreo, ¿sí? Se lo llama rastrojo verde para pastoreo, ¿sí? Porque consumen el caso del rastrojo del maíz, más lo verde que puede, digamos, aportar, ya sea una avena, un ryegrass, un centeno, una cebada, ¿sí? La estrategia, digamos, o el objetivo que tiene esto es podernos adelantarnos a la siembra, ¿no? En teoría, o el uso de ese lote,
porque si nosotros esperamos a que termine el ciclo del maíz, estamos en pleno invierno. Si vamos a sembrar un verdeo de invierno en pleno invierno, la producción va a estar dada en primavera. Lo que nosotros hacemos con esta siembra al voleo sobre ya el cultivo de maíz es adelantarnos, ya que en pleno invierno podemos, una vez que se cosecha el maíz, obtener pasto ofrecido por estos cultivos de invierno, ¿sí? Entonces, la siembra se realiza al voleo cuando el maíz se está entregando, ¿sí? Madurez fisiológica del cultivo, depende de los ciclos de maíz y la fecha, esto se da a fines de febrero, marzo, ¿sí? Se siembra la avena o el ryegrass, ovicio también se ha sembrado, ¿sí? Ya sea por avión, con algún tipo de fertilizadora o con sembradora tipo altina, ¿sí? Y bueno, básicamente obtenemos una producción de forraje en pleno invierno, tal vez no es la misma que si hacemos un cultivo, digamos, específicamente un verdeo de invierno, pero podemos adelantarnos a la producción y acortar los tiempos muertos en el lote, ¿sí? En este momento se realizaría la siembra, y después, una vez que se cosecha, obtenemos el material. Esto es un ensayo, estos datos son de un ensayo del año pasado, ¿sí? Donde se volvió sobre distintas densidades de maíz, ryegrass, se volvió el 12 de marzo, y vemos en diferentes momentos, si queremos aprovecharlo en diferentes momentos, en junio, entre 1000, ¿sí? Kilos de materia seca, con densidades de 60.000 plantas de maíz por hectárea. Duplicamos la producción de ryegrass cuando las densidades son bajas, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando en el ciclo, ¿sí? Las densidades de 20.000 y 40.000 plantas de maíz, prácticamente la producción de ryegrass es bastante parecida, el de 60 sigue siendo menor, y cuando lo utilizamos ya prácticamente a la salida del invierno, tenemos producciones bastante importantes. Esto es el acumulado desde que se sembró al voleo, ¿sí? Esto va a estar en función de cuando se coseche el maíz, la cantidad de pasto que podemos tener. ¿Cuál sería la ventaja? Digamos, que también le podemos dar un segundo pastoreo. A pesar de que el primero no produzca tanto pasto, con el ryegrass anual, tenemos la posibilidad, por su capacidad de macollaje, extender su ciclo. Esto es un ensayo de este año. Este año se volvió un poquito más tarde comparado con el año pasado, el 18 de marzo, y obtuvimos con 62.000 plantas de maíz, en el mes de julio el corte, casi 1.200 kilos de materia seca por hectárea, con una tasa de crecimiento de 10 kilos de materia seca por hectárea por día, ¿sí? Digamos, esto era en el momento que, una foto de mayo, ¿sí? Y esta es la foto de julio, cuando se realizó la cosecha de maíz. Y bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Cualquier consulta, igual ahora está el espacio de preguntas, pero cualquier consulta me escriben al correo, y si no, pueden buscar muchos datos que presenté hoy, y también en la charla de fertilización, y otros datos extras de otros temas, en ResearchGate, Adriana Fernández Para, y ahí está toda la información de resúmenes de congresos, publicaciones de divulgación, etc. Así que, bueno, eso es todo, y espero las preguntas. Bueno, muchas gracias, Fernanda, muy interesante, muy clara tu presentación, así que queda abierto el espacio de preguntas a los presentes. Recuerden que pueden escribir por el chat o levantar la manito, y si no, me escriben por correo electrónico. Fernanda, ya hay una pregunta ya en el chat, si lo abrís. Sí.
No me estaría apareciendo la pregunta. Es de Justina, si querés te la leo. Dale. La fertilización nitrogenada en marzo es una promoción. ¿Qué nivel de fósforos debe tener en el suelo? Bueno, el nivel de fósforo mínimo, digamos, si tenemos 8 partes por millón, digamos, menos de 8 partes por millón ya resulta limitante el fósforo. Así que hay que fertilizar. Y en las promociones, cuando aparecen los pelitos, si nosotros fertilizamos en marzo, y siempre teniendo en cuenta que tengamos humedad, podemos tener pasto a los 60, 65, 70 días desde esa fertilización, ¿sí? Volúmenes importantes de pasto. Digamos, alrededor de 2.500, 3.000 kilos de materia seca por hectárea. Pero digamos, cuanto más temprano, digamos, en marzo se hace la fertilización, vos podés aprovechar mucho mejor las temperaturas de abril y expresar las máximas tasas de crecimiento del raigras, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé. Cualquier Hay otra pregunta más ahí en el chat, ¿eh? ¿No la están recibiendo? No. no, yo no. Bien, a ver. ¿Cuántos kilos de raigras bolearon en el ensayo? 30 kilos. Este año, que también volvíamos 30 kilos, dada la situación, me parece que nos quedamos un poco cortos. Tal vez podríamos irnos más a 40 kilos. Generalmente para lo que es un raigras tradicional se siembra entre 20 y 40 kilos dependiendo de los materiales, ¿no? Si son diploides o tetraploides. Y me parece que, sobre todo este año, tendríamos que haber aumentado un poco la densidad de raigras, ¿sí? Bueno, ¿no hay más preguntas, Julio? No hay ninguna Bueno, más. Por el momento bueno, no. muchísimas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias, Fernanda, por tu disertación. No, por favor. Y bueno, los esperamos el día 26 de agosto para la segunda presentación de Fernanda sobre este Disculpa, ciclo. Hay una pregunta. sí, una pregunta. Sí, sí, adelante. Yo, Julio, no la puedo ver porque no sé si está... Sí, te abro el micrófono, Juan. Ahí te estoy pidiendo que abras el micrófono. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Ahí se escucha? Sí, te hago una consultita. Sí. Cuando vos haces al voleo, ¿qué haces? ¿Pastoreo de cría bovina intensiva? O sea, ¿cómo utilizás tanto Sí. el rastrojo de maíz con el regras? ¿Cómo lo aprovechás? Sí, tal cual, se puede realizar así como usted lo mencionó, digamos, es un poco lo que se promueve desde la zona núcleo, ¿sí? Digamos, aprovechar tanto el rastrojo como el raigras, en este caso, puede ser también la avena. Aprovechar o mejorar ese rastrojo de maíz con la ventaja de que cuando uno siembra este tipo de cultivos, disminuye la cantidad de malezas. Entonces, se mejora desde ese punto, ¿no? Digamos, el control de malezas a través de un cultivo que tiene mejor calidad, ¿sí? Y es más palatable que muchas malezas que se dan en estos sistemas intensivos, ¿no?
Y te hago otra consulta, Sí. discúlpame, ¿no? Te hago otra consultita. Ah, sí, sí. Esto, porque bueno, el rastrojo de maíz se come generalmente con vaca, Sí, después del destete hasta la aparición, o bueno, o antes de la aparición, ¿no? sí, Eh, Vos, y generalmente se calcula más o menos, es una vaca por hectárea durante 6 meses. sí. Eh, Vos con esto, ¿qué aumento de carga le das con el regras? Y si lo podés utilizar, ya que mejorás la dieta, lo podés usar con otra categoría animal. Sí, digamos, yo solamente medimos el volumen total, o sea, después no lo continuamos el rebrote. Entonces, el dato preciso de cuánto puedo mejorar, digamos, o aumentar la carga no lo tengo, ¿sí? Bien, Eh, bien. pero potencialmente tendría un aumento de carga porque nosotros, sobre todo con el regras, y si volvíamos un regras tetraploide, ¿no? Y si lo fertilizamos con nitrógeno, el volumen de forraje, sobre todo a la salida del invierno, va a ser más importante, ¿no? Eso depende un poco la estrategia de uso. Entonces ahí, al mejorar, el regras tiene en algunos momentos 65-70% de digestibilidad, o sea, es un recurso muy digestible que podría mejorar muchísimo el consumo, digamos, bajaríamos la cantidad de biomasa que consume el animal, entonces mejoramos la carga o la receptividad de ese potrero, ¿sí? Pero el dato no lo tengo medido, nos quedamos a mitad de camino. Bien, bien. ¿Y lo podrías usar con otra categoría? Sí, se podría utilizar con otra categoría. De hecho, tengo digamos, un conocido que utiliza novillo. Bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, no sé, Julio, si tenés alguna otra pregunta. No, por el momento no. No hay ninguna pregunta más. Bueno, si no cualquier cosa me escriben al correo bueno, eh, con todo gusto contestaré. Bueno, bueno, muchas gracias a todos, Fernanda, Julio, Gracias, y Panchi. por supuesto a todos los presentes, y los invitamos a la segunda charla que ofrecerá Fernanda en este ciclo de pasturas el día 26 de agosto, y que se denomina Claves en el manejo de pasturas pluvianales, fertilización y manejo del pastoreo. Muchas gracias y los esperamos el 26. Gracias a todos.